chicos, ¿qué tal? Voy a continuar con la clase. Espero ya con esto terminarla. Ya son pocas diapositivas las que faltan de la histología del sistema respiratorio. Con esta parte llegaríamos a cubrir lo que corresponde a los bronquios, o sea, toda la histología de los bronquios, para luego retomar la parte de los alvéolos, que es la parte terminal del sistema respiratorio, y parte del parénquima pulmonar. En la misma forma veríamos también lo que corresponde a las pleuras, creo, no me recuerdo muy bien. Pero bueno, vamos a terminar con esto. Entonces seguimos con histología del sistema respiratorio. En la última parte pues comenzábamos a ver parte de los bronquios principales, derecho e izquierdo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver parte de los bronquíolos, ¿verdad? Y parte de los bronquios ya al interior del pulmón. Permítanme, vamos a... Sí, histología del sistema respiratorio, permítanme. Ok. Sí, y vamos a hablar acerca pues del epitelio bronquial. Solo quiero salirme de la imagen porque estoy adentro y no... Ok, hoy sí. Entonces sí vamos a hablar ya del epitelio propiamente bronquial. Hablando pues que esto es una fotomicrografía del epitelio bronquial. Entonces, esta es como una técnica de acrílico, una resina de acrílico, con eso es que han hecho esta foto. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de células. Ya a nivel de los bronquios, siempre es un epitelio respiratorio, pero a medida vayamos descendiendo o haciendo más distal, vamos a ir viendo que el tejido va a ir cambiando. Va a ir cambiando tanto en la forma de la mucosa, del epitelio cilíndrico ciliado. Vamos a ir viendo que ya van a ir apareciendo células diferentes a las que veíamos cuando veíamos tráquea o cuando veíamos en la misma fosa nasal. Vamos a ir viendo que va a ir sufriendo cambios adaptativos. No son cambios adaptativos, son cambios según la necesidad que existe al irse ramificando al interior del pulmón. Vamos a ir viendo cómo en algunos momentos va a ir teniendo más presencia muscular y menos presencia de cartílago. Entonces la mucosa se va a ir adaptando también a otras situaciones donde ya tal vez no sea tan necesario la presencia de moco. Entonces las caliciformes van a ir desapareciendo. Entonces vamos a ir viendo cambios a medida vayamos avanzando. Entonces vemos pues los diferentes tipos de células que vemos en la mucosa, similar a la mucosa respiratoria. O sea, siempre tiene las características. Siempre vamos a ver las células cilíndricas, ¿verdad? Estas que tenemos acá, las células cilíndricas ciliadas, ¿verdad? Que ya son siempre son altas. Esta es una característica que creo que hasta hoy la menciono, que son células altas. Las células ciliadas son células altas, porque hay otros epitelios que son de células bajas. Entonces, estas son células ciliadas de tipo alto. Entonces, la única diferencia es que comienzan a haber unas células de tipo intermedias, que son estas, que son células que tienen características ciliadas, pero no tienen la misma función su cilio. Comienza, como por decir así, es como un epitelio de transición a medida que vayamos bajando en el bronquio. Entonces, siempre van a haber células ciliadas, pero vamos a empezar a ver bastante abundantes células intermedias que se parecen a la ciliada, pero sus cilios no ejercen la misma función o carecen de cilio. Se llaman células intermedias porque se parecen a la ciliada, solo que aparecen ocasionalmente. Ojo con eso. Si se fijan en el núcleo y la célula en sí, se parece a ella. Pero podemos ver que la ciliada es más ancha y estas son más delgadas. Siempre son altas, siempre le vamos a ver cilio. Pero ha cambiado y estoy señalando y no tengo el puntero. Aquí está. Entonces vamos a ver que es más delgada, las intermedias, la ciliada es más ancha, el núcleo casi siempre es más bajo que la ciliada. Vamos a ver que tiene también cilios, ¿verdad? En la periferia o hacia la luz del bronquíolo, ¿verdad? Entonces se llaman células intermedias.
En este corte o en esta preparación, las células caliciformes pues no son visibles, pero sí existen. Sí existen las células caliciformes. Las que sí podemos ver, las células basales, ¿verdad? Estas de acá, y las redondeadas, que son estas, son las células neuroendocrinas, ¿verdad? Las células que tienen que ver ¿cómo se llama? Con producción de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Con células de defensa, ¿verdad? Que tienen que ver con un sistema de defensa. Las células pues neuroendocrinas, siempre adosadas a la membrana basal, siempre adosadas completamente a la membrana basal. También pues podemos encontrar, estas son unas fibras elásticas que están pues siempre de forma longitudinal, ¿verdad? En la pared del bronquio. Estas son las células fibras elásticas. Ahora bien, algo muy importante con las células neuroendocrinas, y por eso es que tengo esta diapositiva aquí, es que estas que están en la mucosa del bronquio, ¿verdad? Son las que donde se originan principalmente la mayoría de los tumores, o mejor dicho, de los cánceres agresivos de bronquio. Cuando se origina, cuando el origen al hacer la biopsia se ve que es de células neuroendocrinas, tenemos la certeza de que es un carcinoma, o sea, un cáncer de bronquio altamente agresivo, mortal prácticamente. Entonces, ya me trabé, ya me acordé de alguien. El reporte histopatológico nos dice que son células pequeñas. Automáticamente nos dice células pequeñas, o de células pequeñas nos estamos refiriendo a células basales. Las células basales, si se recuerdan, a nivel del sistema respiratorio, son células totipotenciales, son células pluripotenciales, o células de origen, o células madre. Entonces, al desarrollarse de estas células neuroendocrinas, estamos ante un carcinoma altamente invasivo y mortal. Entonces, el detalle de estas también, y a veces ese es el motivo por el cual se identifica o se sospecha, es porque al ser una célula neuroendocrina y al estar invadida por un cáncer o estar desarrollando un cáncer, comienza a elaborar hormonas o péptidos que pueden tener cambios en el metabolismo significativo, pueden imitar las hormonas de alguna otra glándula del cuerpo. Por ejemplo, puede comenzar a producir ACTH, que es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Entonces, y el origen de esta ACTH, la adrenocorticotropa, mejor dicho, su origen o su hiperproducción no ser por la glándula suprarrenal, sino que ser por un carcinoma de células pequeñas del bronquio, o sea, un carcinoma bronquial. Entonces, por eso es que tenía esta diapositiva. Aquí vemos los pili, para que veamos cómo se ven los pili, y vamos a ir viendo que van a ir apareciendo espacios en un borde. Yo no sé si en las anteriores les presenté uno, cómo se veían. Era un solo tapiz de estos pili, ¿verdad? Son los cilios de la célula ciliada en todo el tejido, a nivel traqueal, a nivel de la cavidad nasal. Es una sola, pero ya aquí comenzamos a ver que empiezan a haber espacios entre ellos, porque comienzan a aparecer las células intermedias que no desarrollan cilios, o si los tienen son más pequeños y no funcionales. Sigamos. Esto ya es un bronquíolo, ¿verdad? Ya es una parte terminal. Todo lo que vimos anterior es de bronquio segmentario, bronquio lobular o bronquio segmentario. También hay una clasificación donde habla de bronquio proximal y bronquio terminal. La última parte es esto es lo que ya conocemos como el bronquíolo. Aquí pues vemos, este es un corte de bronquíolo. Esto es el bronquíolo. Esto que vemos aquí es un vaso sanguíneo. Este es un corte de la arteria pulmonar, ¿verdad? Unas ramificaciones de la arteria pulmonar. Entonces vamos a ver que en ella, su periferia completamente, todo esto es el epitelio. El epitelio igual al del bronquio que estamos viendo, cuando ya comenzamos a ver disminución de células ciliares. Pero la principal de aquí, que aquí ya no hay cartílago. Lo principal que lo rodea es músculo. Aquí ya no hay cartílago, aquí hay músculo. Todavía en el bronquio hay músculo, hay cartílago, pero aquí
ya no. Aquí ya comienza a haber pues más presencia de músculo. Y el epitelio pues es similar al del bronquio. Y esto pues ser un vaso sanguíneo que es la arteria pulmonar. Esto ya es un corte de un bronquiolo de un recién nacido. La pared bronquial de un recién nacido. Y ¿cómo se llama? Lo importante pues es que a este nivel pues hay células, hay cuerpos, así se llaman, cuerpos neuroepiteliales, o sea, hay todavía terminaciones nerviosas al interior del epitelio. Más adelante vamos a ver que cuando se va haciendo más extenso, cuando se va alejando más, comienzan a haber terminaciones nerviosas. Pero en el recién nacido todavía en los bronquíolos hay células, hay cuerpos neuroepiteliales, o sea, inclusiones neuronales en el epitelio. En la pared de los bronquios, como dice aquí, hay músculo liso, tejido linfoide y glándulas seromucosas. Ojo con eso. Tenemos músculo liso, tejido linfoide y glándulas seromucosas. Ahora, la submucosa del árbol bronquial contiene músculo liso, glándulas seromucosas y estroma fibrocolágeno, con fibras elásticas dispuestas en bandas longitudinales. Bronquio, jóvenes, estoy hablando de bronquios. Hay fibrocolágeno y fibras elásticas dispuestas en bandas longitudinales, como lo vimos en la diapositiva aquí. Aquí están las fibras elásticas. Este es bronquíolo. Aquí tenemos las fibras elásticas. Volvemos donde estaba aquí. Entonces, en el bronquio principal, el músculo liso está confinado en la pared posterior. Ojo, el músculo liso está confinado en la pared posterior. ¿Similar a qué? ¿Qué otra estructura tenía el músculo liso en la pared posterior? Ahí me lo comentan. Y este se inserta en los anillos cartilaginosos incompletos. Los anillos del bronquio son iguales a los de la tráquea. No cierran, tienen forma de, decimos anillo, pero automáticamente decimos anillo por la forma que tiene, porque tiene el músculo liso en la parte posterior. En la tráquea veíamos que había un ligamento, ¿verdad? Un ligamento de fibrocolágeno que unía las cerraduras del cartílago. Cuando lo vemos la estructura es que le decimos anillo, pero si solo queremos ver el muy cartílago bronquial o cartílago traqueal, vamos a ver que tiene una forma de C o una forma de herradura. Entonces, en el bronquio lo que se inserta es el músculo liso. Ojo, músculo liso. Si yo les quiero poner una pregunta de ¿cómo le llamamos? Una pregunta de cascarita. Yo así le digo cascarita porque es cuando uno se resbala y la riega. Yo les puedo poner el músculo que encontramos o el músculo que se encarga de unir los cartílagos bronquiales es de tipo esquelético. Automáticamente ya se sabe que la respuesta es falsa, ¿verdad? Ya les regalé una pregunta. Entonces, vamos a ver que a medida va haciéndose más abajo, por decir así, ¿verdad? Porque estamos hablando de un árbol bronquial, nada más que este árbol no crece hacia arriba, sino que se extiende o hace su volumen hacia abajo. Vamos a ir viendo pues que este cartílago va a ir desapareciendo. Y ya vimos que en el bronquíolo lo que encontramos es músculo liso. Ya los cartílagos van desapareciendo a medida se va extendiendo y se va haciéndose más distal al origen, ¿verdad? Entonces, en los bronquios, en el bronquio intrapulmonar, ¿verdad? El músculo liso está en la submucosa, siguiendo un patrón espiral irregular y bilateral, y se extiende hasta la zona de los bronquíolos. Aquí ya no hay cartílago. Ojo con eso. Ya no tenemos cartílago. Ya solo es músculo liso, distribuido de forma irregular y bilateral, o sea, a ambos lados. Las glándulas bronquiales submucosas son seromucosas, o sea, van a presentar siempre la producción de moco. Vacían su contenido en la luz gracias a conductos cortos, pero hay otras más profundas con conductos más largos. Estas se encuentran aún por debajo de la placa cartilaginosa. Seguimos hablando de bronquio. Entonces, siempre vamos a tener la glándula submucosa. Si se acuerdan, las glándulas submucosas eran las secretoras de moco.
Lo veíamos por ejemplo, en la cavidad nasal, que estaban por abajo de la lámina propia. Entonces ahí encontramos estas glándulas productoras de moco. A nivel del bronquio se mantiene, ¿verdad? La misma situación. Las glándulas submucosas del árbol traqueobronquial producen un moco poco denso que llega a la superficie de la mucosa y atrapa las partículas inhaladas y los microorganismos. Esto lo venimos hablando desde la cavidad nasal. Es la función del moco, es la función del moco, de la mucosidad que se produce a nivel de todo el árbol respiratorio. Ahora, algo muy importante que aquí ya toma un papel trascendental el músculo, es que el músculo del bronquio y del bronquíolo tiene la característica de hipertrofiarse en las enfermedades pulmonares. Además de la excesiva producción de moco en una bronquitis, que al final creo que tengo una diapositiva para que hablemos de una bronquitis o de un enfisema, por ejemplo, además de la hiperproducción de moco, se da también una hipertrofia del músculo. El músculo crece. Al crecer el músculo, la luz del bronquio, ¿cómo les puedo explicar, hombre? Permítanme. Cuando digo la luz del músculo, la luz del bronquio, me refiero a que el bronquio, veámoslo como, lástima, no tengo nada aquí que parezca un tubo, pero es un tubo, el bronquio es un tubo. Entonces esa luz inicial, no, yo veo aquí, bueno, imagínense que este es el bronquio, un tubo, entonces esa luz se va a ir haciendo más pequeña. Esa es la fisiopatología de la bronquitis. La luz del tubo, la luz del bronquio se hace más estrecha. Al hacerse más estrecha y al tener presencia excesiva de moco, lo que produce es que no hay paso de aire. El aire, por muy buena que tengamos la ventilación, ya sea normal, o sea que estamos respirando normal, o asistida, estamos con una máscara de ventule, una máscara de ventilación, o estamos conectados a un respirador artificial, no va a pasar si ese bronquio no se abre. O sea, si ese músculo disminuye su inflamación. Y también si logramos extraer la hiperproducción y la excesiva mucosidad que se ha dado. Entonces, esa es la fisiopatología de la bronquitis. Eso es lo que ha estado matando a la gente ¿cómo se llama? Como consecuencia en el COVID. En el COVID lo que hay es que ya no hay una buena circulación de la sangre se vuelve, por decir así, más espesa. Además, pues hay inflamación de los bronquios, se comporta como una bronconeumonía, se inflaman los bronquios, se inflama todo el parénquima pulmonar, entonces ya no puede pasar el aire y además no se puede hacer el intercambio gaseoso a nivel de la hemoglobina, el cambio de sangre que se hace en el alvéolo. Ya el oxígeno no puede pasar hacia la hemoglobina y la hemoglobina no puede soltar el CO2 porque la sangre ya no circula normal. Y se complica pues por la estrechez de los bronquios y no puede pasar el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que se pone desde el inicio en los pacientes? Antiinflamatorios, esteroides y un antiagregante plaquetario. En el esquema, mis pacientes, por ejemplo, cuando ya tenemos un diagnóstico positivo de COVID y ¿cómo se llama? Es un paciente con riesgo, hipertenso, diabético, obeso, sedentario, mayor de edad. Entonces o si tiene antecedentes pulmonares, de inicio de choque le ponemos su fraxiparina o le ponemos su heparina de bajo peso molecular, endovenosa, subcutánea o intramuscular, y también le ponemos su esteroide. Yo inicio pues con dexametasona, 2 dosis de 8 miligramos al día. Le ponemos un buen antiinflamatorio, el biprofenid estoy utilizando yo, es un ketoprofeno, medicamento caro pero efectivo. Eso y lo demás, las medidas normales, ¿verdad? Su antibiótico, su acitromicina, pues porque es necesario evitar la neumonía agregada, porque no es que el COVID nos dé neumonía, el COVID baja tanto las defensas que provoca que una neumonía pueda llegar. Entonces le ponemos su acitromicina o su ceftriaxona, según sea la complicación del paciente. Un antigripal como se me fue ahorita el nombre, yo uso Colgrip, hay otro que se llama
Se me fue el nombre ahorita. Este, que utilizo bastante. Ibuprofeno en algunos casos, o si no, ketoprofeno como medicamento, el paracetamol y un buen expectorante a base de Derahelix, bronquilar o abrilar, ¿verdad? Con eso utilizamos. Ivermectina no anden tomando, eso no sirve, eso es para las culiches o para los piojos, para eso sí son buenos, pero aquí el gobierno les ha dado ivermectina a todo el mundo y eso no sirve, está comprobado que no sirve para nada. Es como los sueros que se ponen y todo eso, pues tampoco, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, como medidas, ¿verdad? Iniciales con un paciente pues con COVID, eso es lo que se le pone. Pero lo que tratamos de evitar, ¿verdad? Es esto, la hipertrofia del músculo liso, del bronquio y del bronquio principalmente y de los bronquíolos también, porque esta es hipertrofia. Al hipertrofiarse se hace más grande, el hacerse más grande estrecha la luz del bronquio, y al estrechar la luz del bronquio el oxígeno no va a pasar. Tenga una buena ventilación, lo que tenga, no va a pasar. Entonces, para eso es que se ponen esteroides y antiinflamatorios, pero principalmente los esteroides. Los esteroides de inicio, como les digo, yo utilizo dexametasona o si no, mometasona en spray nasal, bucal. Eso también se utiliza para el manejo de pacientes. Ya les di la receta. Imagínense, esa consulta vale $40, ya se la regalé. Bueno, solo que no me acordé del antifludes, se llama el antigripal que utilizo, antifludes. La ventaja del antifludes es que lleva un antiviral, que es amantadina, creo que lleva. Bueno, ya he hospitalizado, pues ya estamos utilizando el tocilizumab, el remdesivir, ¿verdad? Ya son otras cosas más avanzadas y bueno, son otros medicamentos hospitalizados. Así es que bueno, sigamos, me estoy alargando en algo que no es. Entonces, decíamos pues que en ellas eso es lo que pasa, ¿verdad? En una bronquitis crónica, pues lo que nos aparece, pues es que, como les decía, la aparece en gruesa pues del bronquio y por el aumento del músculo bronquial, ¿verdad? También las glándulas se hipertrofian, eso no lo había dicho, las glándulas para producir más moco, porque como interpreta de que ahí hay hay un agente infeccioso y produce más moco para poderlo arrastrar hacia arriba. El problema es que al disminuir la luz del tubo, también se corta la posibilidad del ascensor mucociliar, que ya lo voy a explicar. En el enfisema, pues aquí lo que provoca como otra posibilidad es que hay destrucción de los conductos alveolares, ¿verdad? En los enfisemas. Los espacios aéreos se dilatan, se dilatan, ¿verdad? Una dilatación permanente, y esto ya no pueden hacer el efecto de bombear a la hora de la respiración. Entonces el aire queda atrapado en la luz del bronquio. Entonces no es que no haya aire, el problema es que se queda atrapado en el enfisema. Y casi lo mismo pasa pues en el asma bronquial, ¿verdad? Que esta es una enfermedad completamente obstructiva, reversible, eso sí, pero si anda tiempo uno. Si no, hay gente que se ha muerto por una reacción asmática, ¿verdad? Entonces, aquí lo que aparece es el fenómeno de la broncoconstricción, así se llama, cuando la luz del bronquio disminuye, es la broncoconstricción, ¿verdad? Y causada pues por la inflamación, por la hipertrofia del músculo liso bronquial y la producción excesiva pues de moco. El moco en el asma es característicamente muy viscoso y siempre es mediado por procesos inmunitarios. Ese proceso inmunitario es el que provoca la obstrucción de las vías aéreas. Permítanme. Sigamos. Entonces, hablábamos de esta situación que es el ascensor mucociliar. El ascensor mucociliar es, ¿cómo se llama? Es un efecto, ¿verdad? Causado por los cilios del epitelio cilíndrico ciliar. El epitelio cilíndrico ciliar más el moco que se produce empujan de forma constante toda esta capa de moco desde esa zona hacia arriba. O sea, ya lo habíamos hablado, en la cavidad nasal lo empuja hacia atrás para ser deglutido y que pase por la orofaringe y luego termine
en la laringofaringe y que se vaya directo al esófago para ser deglutido, tragado. A nivel bronquial, bronquiolar, bronquial y traqueal, existe esto que se llama ascensor mucociliar. Los cilios comienzan a subir hacia atrás, ¿verdad? O sea, en forma retrógrada, el moco y que ha envuelto o que tiene adentro las partículas o la infección o lo que ha atrapado, pues, y lo comienza a subir hasta que llegue, hasta que pase por la laringe y agarre hacia atrás, o sea, se va en forma posterior hacia el esófago, o sea, tragado. O si no, es el que expulsamos con la tos. ¿Cuántas veces hemos sentido nosotros y decimos, nos agarran los excesos de tos y tenemos la tos que decimos, nosotros decimos tos expectorante? Existe la tos seca y la tos expectorante. La tos expectorante es la que expectora, o sea, la que saca flema, o la tos con flema también, así se llama. Entonces, expulsamos la tos. Y si no, pues se traga, o sea, se va hacia atrás. Entonces, eso es a lo que le llamamos el ascensor mucociliar. Vamos a ver también que toda la pared del bronquial pues tiene también abundante tejido linfoide que está asociado a la mucosa, así como lo describimos al principio. Solo que este aparece más principalmente en las bifurcaciones. Ahí es donde lo encontramos más. Ahí vamos a encontrar muchos linfocitos y muchas células productoras de inmunoglobulina A, ¿verdad? Son células de defensa. Entonces, los agregados más grandes de este tipo de tejido lo vamos a encontrar en la porción proximal del árbol bronquial y puede tener centros germinales. El decir que tiene centros germinales es que siguen produciéndose más células de defensa en esta zona, o sea, más tejido linfoide. Cuando un tejido linfoide se agrupa, es que forman un órgano, ahí es donde tenemos las glándulas, o mejor dicho, las amígdalas, como las tenemos en todo el círculo nasofaringio, que es nasooral, ya se me fue, en la nasofaringe y en la orofaringe, donde encontramos el anillo de Waldeyer, ¿verdad? Entonces, pero todo el sistema respiratorio, mejor dicho, todo el epitelio respiratorio tiene diseminado células de defensa o tejido linfoide asociados pues a esa mucosa. Sigamos. Dice, los bronquios de cualquier tamaño contienen algo de cartílago. Los bronquios, ¿verdad? Los bronquios siempre tienen algo de cartílago. Entonces son anillos cartilaginosos regulares incompletos. Situación que varía con bronquios intrapulmonares. De igual manera ocurre con las placas cartilaginosas que van quedando relagadas a las bifurcaciones. A medida se va extendiendo, las placas se van haciendo más raras y solo van a ir quedando donde se bifurca, o sea, en estas zonas. A este nivel donde va a ir quedando en las bifurcaciones, porque el árbol bronquial se va bifurcando, se va como las ramas de un árbol. Quiero ver si en la otra tengo eso, se ve una bifurcación, es esto. Estas son las bifurcaciones. Aquí todavía tenemos un bronquio primario, aquí tenemos un bronquio secundario, un bronquio terciario, bronquio primario, bronquio lobar, bronquio segmentario, y ya comienzan a aparecer los bronquíolos. Entonces, estas bifurcaciones donde se van separando, donde se van ramificando, es donde va quedando por último ya los cartílagos. Pero a nivel ya terminal, de los bronquios terminal, bronquiolo terminal, ya no existe eso de los cartílagos. Entonces, los extrapulmonares sí presentan anillos cartilaginosos tal cual como lo vimos en la tráquea. Pero ya en los intrapulmonares la disposición ya es un poco irregular. Principalmente ya solo lo vemos, lo que vemos más que todo son placas o bandas cartilaginosas o bandas cartilaginosas de fibrocolágeno de forma densa. Y a medida pues los bronquios se van ramificando, se van haciendo también más pequeños. Ese es otro muy importante, se van haciendo más pequeños y más periféricos en relación al pulmón. Entonces las placas cartilaginosas van a ir disminuyendo tanto en tamaño como en número, o sea, en presencia, ya no la vamos a ver tan presente. Y se mantiene, como les decía, relegados a las bifurcaciones. Hablando ya específico de los bronquíolos, pues como dije, son vías respiratorias distales localizadas entre los bronquios
de pared cartilaginosa y el lugar donde termina el epitelio ciliado. Ojo con esto. El lugar donde termina el epitelio ciliado. Ya no vamos a tener cilios en esta zona. Ya no vamos a tener ascensor mucociliar como lo vimos allá. Entonces, ¿cómo se llama? Ya no vamos, los bronquiolos se van a ir ramificando repetidamente. Por lo que al irse ramificando se va a ir reduciendo, ¿verdad? La luz, va a ir reduciendo el tamaño y va a ir vamos a ir viendo la falta o la carencia pues de cartílago, y eso pues hace que el componente principal entonces va a ser el músculo liso en las paredes. Ya habíamos hablado de esto. Los bronquíolos están tapizados por un epitelio cilíndrico ciliado no pseudoestratificado. Ojo con eso. No le podemos decir epitelio cilíndrico ciliado estratificado porque no mantiene un orden. Decimos que no es pseudoestratificado porque comienzan a desaparecer células, pero siempre existe el desorden en el nivel de los núcleos, porque la estratificación está relacionado con una orden en la posición de las células, o sea, en la posición de los núcleos de la célula. Pero como siempre existe el desorden en la posición de los núcleos de la célula, no le podemos decir que es estratificado, no podemos decir que es pseudoestratificado porque las células van desapareciendo. Entonces decimos que es un epitelio cilíndrico no pseudoestratificado. Aquí vamos a comenzar a ver células bajas. Las células se comienzan a hacer más bajas, o sea, más pequeñas, y comienzan a ser principalmente cúbicas, más que todo en las ramas periféricas y en las ramas pequeñas de los bronquíolos. Persisten algunas células caliciformes, pero ya no son tan necesarias porque ya no es tan necesario la producción de moco a este nivel. Sí, todavía vamos a encontrar algunas células neuroendocrinas, sí, a veces las vamos a ver tal vez agrupadas, formando lo que conocemos como los cuerpos neuroepiteliales, los que son frecuentes en los niños, en los recién nacidos. Lo vimos en el corte histológico de aquí. Esto es un cuerpo neuroepitelial. Más principalmente el hallazgo es más frecuente en los cortes histológicos, mejor dicho, en los bronquíolos de los niños. En los adultos no. No son tan frecuentes, pero existen, eso sí. Entonces, vamos a ver que se agrupan, ¿verdad? Y también vamos a encontrar siempre células seromucosas y algún tipo de célula especial, ¿verdad? Que comienza a aparecer, que es las células de Batte. Así se llaman, células de Batte. Antes, o en alguna literatura lo van a ver ustedes con el nombre de células clara, o células en clara, algo así se llama, le dicen. Pero aquí le vamos a llamar nosotros células de Batte. Esta es la característica de un bronquíolo, la presencia de las células de Batte. Entonces, estas células que tienen, o sea, se llaman células de Batte porque parecen un bate. Por eso es que se llaman así. Quiero ver, se me hace que estoy hablando de esto y no las tengo. Se las voy, aquí está. Estas células son las de Batte. Ahora, dicen que tiene, según la literatura, dice que tiene forma de Batte. Yo no le veo ninguna diferencia con una célula en cepillo, por ejemplo, ¿verdad? Yo no le veo eso, ni tampoco unas células ciliadas que ya van desapareciendo. Esta es una célula clara, célula de clara o célula de Batte. No sé por qué, pero así le vamos a dejar. Yo no me voy a poner a cuestionar. Entonces, vamos a ver pues que estas células de Batte pues no tienen cilios, son principalmente abundantes en los bronquiolos terminales, ¿verdad? Ahí son como se llama donde se encuentran más frecuentes ellas. Características pues de ellas como células que tienen, aquí lo vimos, ¿cómo se llama esto? Aquí está. Aumentante mitocondrias, tienen más mitocondrias, tienen más retículo endoplásmico, eso me acuerdo. Sí, tienen más retículo endoplasmático, eso es lo que tienen más, y mitocondrias.
eso, aunque yo las veo iguales, pero en la literatura habla de que tiene más mitocondrias. Quiero regresar donde estábamos. Entonces, ¿qué más íbamos a decir de aquí? Bueno, lo que sí es, ¿cómo se llama? Que tiene de características estas, y eso sí se ve aquí, es que terminan en una cúpula. Eso sí es verdad. Tienen una cúpula y presentan microvellosidades, pero son romas y sí tienen conexión con la luz, o sea, es decir, con la mucosa específicamente. Sí se encuentran ahí, las podemos encontrar ubicadas en esa zona. ¿Qué más? Bueno, a medida de las bifurcaciones finales pues del árbol bronquial son las que producen los bronquiolos terminales, que estos pues son los bronquiolos más delgados. Los bronquiolos terminales, estos a este nivel, son los más delgados y que están implicados solamente en la conducción de aire. Ellos ya no tienen ascensor mucociliar, ellos ya no tienen cartílago, ellos ya no tienen mayor células de defensa, ya no hay tejido linfático asociado. Ellos solo se dedican a transportar o conducir el aire a la porción más terminal, ya cerca de los alvéolos. Ya es el contacto directo pues con los alvéolos. Sigamos. Esto ya es un bronquio terminal. Algo importante aquí es que veamos la transición del epitelio. Esto es lo más importante aquí. Entonces, con respecto a las células de Bates, que ya son las características del bronquíolo, todavía esto es epitelio respiratorio. Miren, las células son altas, todavía hay una estratificación, ¿verdad? Una pseudoestratificación, un orden desordenado, así mejor dicho, un orden desordenado. Entonces vamos a ver que a medida va haciéndose la transición de bronquíolo a bronquíolo terminal, las células se hacen bajas, son más pequeñas, son células bajas. Y aquí pues característica las células de Bates. Estas se les ha, ¿cómo se llama? Células de Bates o células claras. En la diapositiva dice células claras, epitelio cúbico alto, ¿verdad? Las células, esto está mal, es epitelio cúbico bajo. Aquí está mal, eso está mal, es cúbico bajo. Aquí lo que se ha determinado es que las células de Bates o células claras tienen una protección frente a las toxinas inhaladas o a carcinógenos. Tienen defensa, son de defensa también. Entonces tienen esa característica de ser defensa ante toxinas y carcinógenos. El humo, por ejemplo, ¿verdad? Es uno de los que puede ser, o los gases, ¿verdad? Tóxicos pueden defender. Tienen alguna función a nivel adulto, no del infante, no del feto, del feto, al nacimiento, donde se produce el factor surfactante, que es el necesario para que los alvéolos funcionen o para que se dé la respiración. Pero sí, en el adulto tiene alguna o cierta función en la producción de el factor surfactante. Y tiene una característica de poder ser una célula tipo célula madre, solo que se le llama como célula troncal, como de tronco, como de origen, porque podría dar pauta a producir ciertas células epiteliales bronquiales o células necesarias. O sea que puede producir células para reparar daños que han habido a ese nivel. Ellos pues, además, como están en la parte terminal, evitan que se colapse la luz del bronquíolo terminal, porque producen se llaman unas lipoproteínas que van a impedir la adhesión luminal, o sea que se estreche la luz del bronquíolo, porque si no podría darse entonces un colapso de la vía aérea, o sea que se tape. No es que se tape, es que se obstruye. Tampoco es que se obstruye, fíjense, aquí el término no es así, porque que se tape sería como lo veíamos allá en los bronquíolos,
En los bronquios también, porque tenemos el músculo liso que se hipertrofia y porque se aumenta la producción del moco. Se aumenta la producción del moco, se obstruye la luz. Y se aumenta ¿cómo se llama? Se da la hipertrofia del músculo bronquial, sí, del músculo bronquial, disminuye la luz. Es una disminución de la luz. No es que se colapsa. Diferente es en el bronquíolo, músculo liso ya es bien escaso. Entonces aquí lo que puede pasar es, por cualquier situación, pues hasta por por ejemplo, un choque de frío o por una reacción simpática, pudiera aplanarse, o sea, estrecharse. No hay hipertrofia ni hay producción de moco, sino que simplemente él se apachó. Se pegó, así como vemos las pajillas que se pegan, así se puede pegar el bronquíolo. Entonces, esta lipoproteína, que es la que produce las células claras, las células de Batte, evitan que se peguen, o sea, son como un aceitillo, por decir así, que evite que se peguen las paredes del bronquíolo. Lo mismo vamos a ver que se produce en el alvéolo el factor surfactante, que es necesario para que se dé la inspiración inicial en el recién nacido, pero eso lo vamos a ver después. Sigamos en lo que estoy. Entonces, permítanme, aquí me perdí, donde tengo no veo, aquí es. Entonces, vamos a ver pues que ella pues evita esa situación, ¿verdad? La lipoproteína producida por las células de Batte. También, permítame, esto es en los aspirados bronquiales, en los aspirados se llaman, en las broncoscopías, en los estudios de broncoscopía para determinar cáncer, por ejemplo, o para determinar lesiones pulmonares, los broncoscopistas tratan de extraer esta lipoproteína que se utiliza como un marcador. Se hace como un lavado y esto sirve como un marcador bronquioalveolar. Eso nos va a indicar si hay lesiones pulmonares. Por ejemplo, porque hay un marcador que no me acuerdo cómo se llama, CC no sé qué, CC16, algo así se llama, no estoy muy seguro. Pero es un indicador de lesión pulmonar, eso no nos va a interesar a nosotros ahorita. Bueno, sí nos interesa, pero no es para cuestión anatómica, eso ya es otra cosa, ya es bioquímica, ya es como se llama, estudios propios de cáncer pulmonar, por decir así. Entonces, eso es lo importante de la lipoproteína producida por las células claras. Ya casi terminamos, gente. Bueno, esta diapositiva casi que ya la expliqué. Esta es la célula clara, la que produce esa lipoproteína necesaria. Actúa también como célula totipotencial, célula troncal, porque puede producir células para reparar, ¿verdad? Y también nos protege contra toxinas y cosas que han sido inhaladas. No tiene cilios, eso sí, es muy importante, sino que son microbiosidades, pero romas, así como las vemos aquí. Ella no tiene cilios. Viene a suplantar a la ciliada, pero ya no tiene cilios. Tiene bastante. Yo les decía que tiene bastante retículo. No, el retículo endoplásmico es basal. Esa es la característica. El retículo endoplásmico es basal, o sea, aparece cerca de la lámina propia, ¿verdad? De la membrana basal de esta. Ahí es donde aparece el retículo el retículo endoplásmico. ¿Qué más? El aparato de Golgi no es igual. Sí, es igual el aparato de Golgi. Y las microbiosidades y las vesículas de secreción que tienen esta zona, así que secretan los componentes. ¿Qué más? Fíjense que la característica distintiva histológicamente de una célula clara o una célula de Batte es que sus cilios son romos, o mejor dicho, que sus microvellosidades son romas. Esa es una característica. Este cuadro pues es para que estudien, es un resumen prácticamente de lo que hemos estado hablando, de los tejidos, como son en la descripción de cada uno de la celularidad del tejido, el tipo de tejido que encontramos, que más los tipos de componentes a cada uno de los niveles, ¿verdad? Con qué es lo que encontramos. Sí, cómo encontramos cada uno de ellos. Estudien lo que de aquí vienen preguntas. La fisiopatología de la bronquitis, que ya se los expliqué, como vemos el bronquiolo, ¿verdad? Un bronquiolo normal,
Vea cómo vemos la luz. Aquí me voy a venir a buscar esta diapositiva. Esta vemos la luz y aquí vemos, por ejemplo, en un bronquiolo asmático. Lo mismo se va a ver en una bronquitis aguda y en la bronquitis crónica. La diferencia de una bronquitis aguda es que es un episodio que se desarrolló menos de 15 días. Cuando una situación aparece a más de 15 días o se permanece a más de 15 días, es que le decimos crónica. Entre ustedes, más de alguien puede tener una complicación, puede tener el problema de ser o asmático o padecer de bronquitis crónica. Secundario, pues hay infecciones virales, bacterianas, que afecten pues toda la respiración del árbol traqueobronquial, ya que todo el epitelio ciliado, ¿verdad?, es dañado. El moco, en lugar de ascender, pues desciende por la misma gravedad, o sea, por el peso. Como el epitelio ciliado no funciona porque está inflamado, porque está colapsado, las mucosidades se comienzan a acumular y van descendiendo y se convierten pues en pus, o sea, ya la flema se convierten en pus, y esos pues son los que provocan las neumonías y pues al final pues un empiema, que es una pus en un pulmón y podría llegar a perder la vida del paciente o a perder un pulmón o una parte del pulmón debido a un empiema, y lo más seguro casi siempre se mueren los pacientes. El moco pues el moco no contiene abundantes bacterias patógenas que fueron inhaladas, y este moco pues es lo que nos va a llegar a producir lo que conocemos como una bronconeumonía. En pues toda la infección bacteriana o viral alcanzó al pulmón a través de todos los bronquiolos pequeños, pues sí, porque esto baja, pues todo baja hasta llegar a los alvéolos, y según la diseminación así va a depender pues la infección y por ende la gravedad. Las más afectadas pues son siempre cada lóbulo, o sea, se van los lóbulos y segmentos del pulmón, ¿verdad?, los más inferiores, o sea, esta zona. Casi siempre cuando ustedes pues ya, ojalá yo todavía siga en la universidad o ustedes sigan todavía estudiando medicina, van a ser mis alumnos en semiología médica, en diagnóstico físico, y vamos a hablar por ejemplo del signo de dolor en punta de costado. El signo de dolor en punta de costado es que al paciente le duele en estas zonas. Son las zonas más distales del pulmón. Aquí es donde empiezan las neumonías, en esta zona. El paciente se queja de dolor en las costillas, dolor en las puntas de las costillas. Cuando el problema empieza, el paciente se acuesta de lado, dejando hacia arriba el pulmón que está enfermo. Cuando el paciente ya está enfermo, ya está complicado, se acuesta del lado del pulmón que está dañado. O sea, ese es el que comprime para que no le duela, porque el dolor es fuerte, ¿verdad? Esta diapositiva es la fisiopatología de la ronquera, por ejemplo, del daño de las cuerdas vocales. Léanlo, ya no lo voy a estar explicando, ¿verdad? Ya mucho he hablado, quiero ver cómo voy con el tiempo. Sí, con eso prácticamente voy concluyendo pues la clase. Termino la clase y entonces vamos a prácticamente me quedo a desarrollar ya de bronquiolo para allá. O sea, esta clase realmente, permítanme, quiero volver. Esta clase realmente es la primera parte de la histología del sistema respiratorio. Es la primera parte. A mí se me hicieron 3 partes. Y le he quitado muchas diapositivas en comparación al año pasado. Entonces, esta es la primera parte del sistema respiratorio, lo que podríamos decir como vías respiratorias altas, aunque no, ya metimos bastante. Nos falta hablar del parénquima pulmonar, que es la siguiente clase, y nos falta hablar un poco sobre los lóbulos, sobre los alvéolos principalmente, aunque en la clase tengo algo de histología, que tal vez lo voy a dejar y así una sola vez les doy la clase de histología ahí. Y bueno, así vamos a seguir. Con esto terminamos, ya está lista esta clase para poder hacer un corto también la próxima semana. La próxima semana haríamos un corto de esta clase, porque según lo que nos digan las autoridades, el próximo lunes estaríamos volviendo. Bueno, ese era el trato. El próximo sábado yo tengo una reunión, una situación de una capacitación, una jornada. Entonces ahí me imagino que ahí nos van a confirmar si volvemos a las actividades presenciales el próximo lunes, que sería 11 creo.
Hoy es 10, permítame el de 8, 9, 10. Sí, 11 creo que sale. Entonces, lunes. Entonces volveríamos a las actividades. Ahí pues haríamos el corto de la clase de sistema respiratorio de anatomía, y sería presencial si volvemos a las clases, y si no pues sería en línea, depende. Con el parcial estamos en veremos todavía, saben que no tenemos todavía claro eso. Hay una idea por ahí de hacerlo en línea, pero todavía la tengo que madurar bastante. Quedamos hasta ahí, jóvenes, ¿verdad? Nos quedamos hasta ahí. Cuídense mucho, se les aprecia bastante. Estudien, por favor, estudien mucho. Coméntenme, háganme sus preguntas en los videos, que eso pues ayuda bastante, tanto a mi persona y a ustedes, principalmente a ustedes. Saquen sus dudas, no se queden con ellas. Cuídense mucho, se les aprecia bastante y pasen buena tarde. Yo estoy de tarde trabajando. Pasen buenas tardes, adiós.